la honestidad en el reconocimiento de nuestras emociones está muy cerquita de reconocer dioses, porque escapa a nuestra voluntad. Es así de simple, ¿no? Entonces, dártelas de ateo, en mi opinión, según lo que he podido observar, no hace más que sustituirlo por gente real. Y al no tener una noción paradigmática fuera del ser humano, o sea, en el mejor de los casos de los ateos, que realmente no sustituye una noción de deidad en su psicología, en su mente, en su alma, con un ser humano vivo como Chávez o como Bolívar, etcétera, cuando realmente lo logran, entonces más bien pierden un referente fundamental en el desarrollo del humano y la humana en todas en diferentes etapas, de la humanidad toda en sus diferentes etapas. Ha sido fundamental en su actitud que exista un orden paradigmático diferente a sí mismo, por no decir que más elevado. O sea, es una actitud necesaria, un elemento necesario en la estructura, pues, del discurso, de la conducta. Si no lo hay, el ser humano decae en mero aprecio sobre sí mismo. Imagínense ustedes toda esta argumentación bien de derecha, ¿no? Y por lo tanto prepondera en un ecosistema y lo destruye, como sucede con sapos, hormigas, ranas, bacterias, cualquier animal que empieza a sobrepoblar un ambiente, que no tiene mecanismos de regulación naturales, va a afectarlo. Entonces, ya ese es un argumento que acaba con cualquier planteamiento de la izquierda en sí misma. O sea, ¿qué nos va a regular? Entonces, bueno, miren la gran pregunta con la que se acaba la derecha. Si ustedes son los que van a regularnos, entonces la humanidad está completamente jodida, porque son brutos. Y es evidente que algo se les salió de las manos. Entonces, en ese esquema bipolar ya hay algo que se salió de las manos, de izquierda y derecha. De uno u otro bando tienen sus argumentos totalmente lapidarios y destructivos. Y no queda más remedio que asumir, bueno, el fenómeno en sí mismo, que siempre está involucrado elementos de ambos bandos, porque es complejo, ¿no? Entonces, llegamos a un nivel en el cual la propuesta que venga no pueden simplemente vendértela. Lo mejor es que te digan qué defectos trae en el contexto. Porque ese es uno de los problemas del fracaso del marxismo y de toda propuesta de izquierda, que son en general proponen la solución de aquella abstracción de lo que puede ser el capitalismo. Pero en el plano particular siempre van a implicar una gran violencia de tradiciones y de prácticas autóctonas. Violencia que quizás sea inevitable, ¿no? Pero vuelve la pregunta misma que se le puede hacer a la gente derecha: ¿y quién va a decidir eso? Gente realmente superior que esté mostrando verdaderas cualidades y capacidades de gerencia en medio de un cambio de actitud, porque ahí llegamos al otro punto. La revolución no es que se va a dar, es que es inevitable, porque hay un cambio cualitativo en todo sistema donde un determinado elemento aumenta en cantidades muy notables. Muy notablemente hay un cambio cualitativo adjunto ahí, o sea, implícito, químicamente, biológicamente. ¿Ves? Según muchas ciencias, de esas que llamamos mente, el cambio, cuando aumenta una cantidad, más allá de cierto punto, cambia una cualidad del corpus, del elemento ese que se comporta, del ente en sí mismo, sea una sociedad, un individuo o un aparato, ¿no? O un cuerpo celeste, como la estrella, ¿no? Que llega a un punto en que se le agotan tal cantidad de átomos, se transforman ya en otro elemento que ella cambia cualitativamente. Bueno, eso está pasando en la sociedad, la cultura occidental. Ya hay tanta gente que el modelo, el paradigma está agotado.
no funciona para mucha gente. O sea, dejó de funcionar para tanta gente que entonces la gente se está manifestando en diferentes países y de diferentes formas. Y la propuesta de izquierda pasa a ocasionar una gran cantidad de incertidumbre y también de segregaciones nuevas, como lo que está sucediendo en Bolivia, que dio lugar, bueno, a que lo aceptara la derecha, pero los motivos originales que tenía eran disconformidades en las decisiones de Evo, que estaban todas muy positivos en un orden, en un sentido de favorecer a mayoría, pero tropezaba con tradiciones de esas localidades, de esa particularidad, no tomadas en cuenta porque ya se presupone, según el pensamiento de Evo, que a final de cuentas es positivista, lineal e industrial, ya se presupone que es bueno para una sociedad y para una cultura. Entonces, en esa complejidad del mundo es en la que estamos, un mundo que está cambiando cualitativamente, ya sus cualidades son diferentes, ya los seres humanos no consideran las mismas cosas como básicas. Hay una serie de símbolos que perdieron su vigencia, símbolos transnacionales y también institucionales y de izquierda y formas de ideología. Entonces la gente está construyendo y elaborando y es un mundo cualitativamente cambiado. Y en ese mundo, bueno, el conocimiento va a pasar a ser inevitablemente un modelo, un valor. Ya no es una cuestión de que, ay, fulanito sabe mucho, eso no me afecta, pero yo tengo mi carro y tengo mi casa. No, ahora va a pasar a ser diferente. Bueno, lamentablemente sigo alienado, pero me gustaría saber lo que aquel sabe o decir lo que él dice o lo expresar lo que él expresa o, o creo que puedo hacerlo mejor porque tengo una particularidad que me compone que puede alimentar una parte, algo que él no sabe o que otro no sabe. Es decir, que en una inevitable competencia entre seres humanos el modelo a seguir, el punto respecto del cual te consideras más o menos entrenado, mejorado, ya no va a ser que tengas un carro. Ahora va a ser qué tienes para decir. Y es necesario que eso sea así. Y el carro más bien va a ser algo que te distrae para que estés atento, leyendo y descubriendo la realidad. Ese es el nuevo modelo de un cambio cualitativo. Y para eso es necesario, más que cuestionar las religiosidades, asumir la necesidad de fe como un elemento más de una estrategia, digamos, epistemológica, por decirlo de manera así complicada, o una forma de conjuro, por decirlo de una manera ancestral que alguna vez tuvo significado. ¿Ves? Para que sea efectivo, para que ese otro elemento también juegue ahí junto con la razón, la deducción, la compilación y las emociones, también opere ahí y evite algo que se llama la decadencia, que es el simple ser humano viviendo en estado de comodidad en función de sí mismo. Eso es decadencia. O sea, eso es mentira, que el hombre puede vivir para y por el hombre, no. Es una tontería eso, ¿no? Asumir más que la negación de las religiosidades, investigarlas y aprender de ellas. Más que negar el capitalismo, investigarlo y aprender de él, qué tiene de valioso e importante, qué lo hizo tan funcional. Pero claro, eh, estableciendo una identidad en función del conocimiento, para lo cual es indispensable la relación con otras personas. A veces, por más que nos den arrechera o caigan mal, ¿no? Pasar por ahí, siempre hay mejorcita gente, eventualmente aparece, pero es inevitable, pues, lo que nos hieren, lo que nos molesta, y por supuesto, afortunadamente hay mucho de lo que nos da placer en ese camino.